Acá Víctor hablando, capítulo número 13 de Palabras Sentidas, muy contento por esta nueva convocatoria. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo Hola. andamos? Hola. Hola, equipo. ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Todo tranqui. Todo muy bien. Bueno, me alegro. Gente, a los que están escuchando ahora, a los que nos están escuchando, les comentamos un poquito. Hoy vamos a hablar sobre el perdón, sobre la acción de perdonar y lo que pensamos cada uno que es el perdón, ¿no? Que muchas veces quizás, y como siempre decimos, lo usamos, pero no lo usamos adecuadamente o lo usamos medio de forma hasta superficial, puede ser. Así que bueno, la idea en todo esto es traer el tema del perdón ahora, darle un poco más de sentido, que pese un poquito más en nuestras vidas, porque me parece que puede llegar a ser muy liberador y puede ayudarnos a crecer mucho más y a evolucionar, ¿no? Como personas. Por eso yo en lo personal, que estoy arrancando a hablar, siento de que el perdón en mi vida fue muy importante. Se me vino el tener que perdonarme a mí en un momento de crisis muy grande, justamente antes de arrancar el vivo, me acordaba de eso, ¿no? De que qué momento fue el clave para mí a la hora de conocer el perdón. Fue hace 3 años atrás, en una crisis personal muy grande que siempre la traigo presente porque fue lo que me ayudó a todo el proceso de cambio que estoy haciendo. Y que en ese momento, cuando me di cuenta de que tenía que cambiar muchas cosas, la primera palabra que se me vino a la cabeza fue perdón, ¿no? Y en un momento fue muy dramático, le soy sincero, estaba en el auto, me estaba cayendo la ficha de muchas cosas y de que tenía que cambiar y que tenía que ver cómo cambiar. Y lo primero que se me vino, como les digo, fue la palabra perdón y empecé a llorar y a decir perdón al aire, ¿no? Y hoy, viéndolo bien, siento de que me estaba pidiendo perdón a mí mismo por no haber sido la persona que quería ser o por estar errándole en mi camino. Siento eso hoy. Y, y a partir de eso lo empecé a ejercitar, porque también siento de que para sentir de verdad el perdón, tanto como la otra vez hablábamos de la gratitud, ¿no? De poder agradecer con sentimiento, lo mismo con perdonar con sentimiento, hay que de verdad dimensionar lo que significa y a dónde vamos. Por eso yo lo veo desde ese lugar, ¿no? Porque muchas veces podemos decir perdón, pero al mismo tiempo después volvemos a repetir lo mismo y repetimos patrones y repetimos la misma acción. Y entonces, ¿hasta qué punto estamos diciendo perdón por costumbre y no lo sentimos, ¿no? Que es lo que estaba diciendo al principio. Así que bueno, nada, eso para arrancar. Ahora la luz va a continuar un poquito y bueno, acá ya se arranca el debate. Buenas. Hola, equipo. Otro capítulo, los 5 juntos. Así que muy feliz por eso. En otro capítulo, en otra oportunidad, estuvimos trabajando la declaración de la gratitud. Y hoy con el equipo decidimos realizar la temática de la declaración del perdón, ¿no? Es muy importante esto de la declaración, porque una declaración crea un mundo que no existe. Cuando nosotros declaramos el perdón, estamos declarando, creando un mundo que antes no existía, digamos. De una relación o un nuevo escenario a una nueva relación que puede cambiar a partir de esta declaración justamente, ¿no? El perdón hace referencia a 3 aristas tenemos dentro del perdón. Lo que es el perdón, perdono y perdonarse a sí mismo. Es muy importante tener en cuenta las 3 aristas justamente. Porque el perdón es, por ejemplo, nosotros no cumplimos con algo que nos habíamos comprometido o le hicimos daño a otra persona, pasó alguna cuestión así, entonces nosotros nos hacemos responsables de eso y ahí declaramos el perdón. Una cosa muy importante tener en cuenta de esto es que el perdón no se pide, no es que me perdonas, o sea, el perdón no se pide, se declara. ¿Esto qué quiere decir? Yo digo perdón, o sea, declaro mi perdón, pero la otra persona me puede perdonar o no. Eso ya no depende de mí. Yo puedo decir, me hago responsable y yo me comprometo y digo, mira, no cumplí con lo que quería o con lo que me había comprometido y declaro perdón. La otra persona puede perdonarme o no. Entonces ahí entra en juego el perdonar, ¿no? El perdono. Perdonar es un acto de liberación personal muy importante. ¿Por qué?
Porque si nosotros nos metemos en este resentimiento, nos quedamos en esta emoción, digamos, de resentimiento, como que nos hacemos esclavos de esto, porque estamos ahí como en una situación donde no nos podemos liberar y no nos podemos sentir livianos. Con esto quería decir que el perdón libera a uno y subsana lo que es la relación mía con la otra persona. La otra persona, por supuesto, escucha lo que quiere escuchar y uno dice lo que quiere decir, ¿no? Por eso es que no se pide el perdón. Es que se declara y la otra persona decide en función a eso hacerlo o no. Y otra de las aristas es el perdón a sí mismo, ¿no? El perdón a mí mismo. Esto es lo que hablaba la bicha recién, que me pareció súper importante. También es un acto de liberación y de amor propio, por sobre todas las cosas. Esto que hablamos en capítulos anteriores de el autoconocimiento, de enfocarnos en uno, de la autenticidad que tiene que ver con uno. Bueno, el perdonarse a sí mismo es el acto más importante de amor propio que nosotros nos hacemos y nos liberamos justamente para vivir livianos, para nuestro bienestar. Entonces es súper importante. A mí en situaciones como experiencia personal me ha pasado que también tuve una situación que yo les comenté anteriormente de mi problema de tiroides, fue por autoexigencias mías, por cuestiones mías que yo no me estaba dando cuenta y en su momento mi cuerpo habló y a mí yo es cuando dije, che, me perdono a mí mismo porque realmente no me estaba prestando la atención, no me estaba respetando como me tenía que respetar, ¿no? Y ahí te hace un clic, me parece como que te sentís mucho más liviano por declarar eso, ¿no? Bueno, a mí me resuena absolutamente todo porque viví en carne propia justamente eso, salir un poco de ese preconcepto que tenemos que el hecho del perdón es, bueno, vos me hiciste un mal, yo te tengo que perdonar. Y cuando te cae la ficha y realmente asimilas que en realidad no, tiene que ver con vos, para con vos, es justamente eso que estamos hablando, que yo creo que es la búsqueda que estamos haciendo todos en este proyecto y en la vida, que es andar más liviano, no cargarnos con cosas que no nos corresponden, que nos anclan, no nos hacen crecer. Y justamente el acto del perdón y el perdonarse a sí mismo, yo creo que es mágico. Una de las cosas que agradezco mucho yo de mi crecimiento personal es también redescubrir sobre mis creencias religiosas más que nada, porque yo vengo de un background bastante complejo, pero bueno, en la búsqueda justamente de espiritualidad y de, bueno, religión, logré encontrar cómo me siento identificado, que tiene que ver un poco con mi judaísmo, a pesar que para la religión yo no soy judío. Y hay algo que es mágico con respecto a esto, que para mí es mi día más especial en el año, que es justamente el día del perdón, el Yom Kippur, que es un día que justamente es el final del inicio de año, por así decir. Cuando arranca el año, demora prácticamente como una semana más o menos todo lo que es la celebración del año nuevo y culmina con el día del perdón, que es el día más especial, es un día que se hace ayuno. Después está en uno como lo toma. Yo siempre digo que la religión es para uno. Yo también lo hago de la forma en que siento que tengo que hacerlo. Pero es un día en el cual justamente uno hace un ayuno porque no tiene que estar pensando en otra cosa más que uno para poder perdonar a sí mismo y perdonar al resto. Y estar en contacto con Dios, si uno creyera en Dios, por así decir. Y es un día que yo me lo tomo muy en serio, para mí es muy especial, muy fuerte. El hecho de eso, justamente un día entero estar pensando en poder perdonar. Y me pasó que tuve una experiencia con una amiga, una muy amiga mía, y nos peleamos por una cuestión de un departamento, que yo le dejé el departamento a ella, y fue horrible, horrible. La verdad que mi despedida de México, después de 2 años de vivir ahí, fue, en vez de celebración con todos mis amigos, estábamos todos, al otro día me iba de viaje, fue pelearme con esta amiga, pero nivel se arruinó todo. Les juro que estuve para atrás, y fue algo que después cargué por mucho tiempo. Y me pasó que a los 2 años más o menos, en un día de Yom Kippur, justamente el día del perdón, se me vino a colación un poco esto de que, qué loco, como una relación de amistad tan hermosa que tenía con esta persona, se vio arruinada, por así decir, por una disputa que no tenía nada que ver, una cuestión por algo material, por un departamento. Y me nació llamarla después de estar como 2 años sin escribirnos, sin saber nada del uno del otro. Y yo también en ese momento como que sentía un poco de resentimiento para con ella, porque sentía que ella había obrado mal y yo había hecho todo bien, y lo mismo como que
terminé perdiendo esa amistad por algo que sentía que yo no había hecho nada. Y ahí fue cuando me cayó la ficha de decir, no es que yo tengo que perdonarla a ella o esperar que ella me pida perdón a mí. No, es perdonar la situación en sí, perdonarla en todo el sentido. Por más que yo sentí en su momento que, por orgulloso, hasta que ella no venga a pedirme perdón y decir, bueno, yo obré mal o algo. No, fue perdonarla lo mismo. Y gracias a poder hacer eso, recuperé una amistad que es hermosa, hermosa, y al día de hoy somos amigos. Está bien que ella está en otro país y nos escribimos de vez en cuando, pero pude subsanar esa amistad. Y creo que fue a través del acto este de poder perdonarse a uno mismo. Perdonándose a uno mismo, por más que hubiera sido el acto de otro o no, para mí es mágico y liberador, que yo creo que es lo que estamos buscando en este proceso de crecimiento. Bueno, la verdad yo creo que el perdón es algo liberador porque nos permite transformar ese rencor y ese resentimiento en algo sumamente positivo, o sea, como experiencia de perdonar, eh, la que más me costó, ¿no? Hacer todo un trabajo de introspección fue el perdonar a mi padre. O sea, yo creo que perdonar esa situación de abandono, a mí, yo al principio tenía mucho rencor, mucho resentimiento hacia con él, pero poder entender y perdonar verdaderamente, porque así como decía Bicha, ¿no? O sea, exponerse un poco y estar dispuestos a perdonar es algo para mí como un acto voluntario, ¿no? O sea, uno decide perdonar desde ese acto para poder sanar y para, como decía Lu, para poder sentirnos más livianos y, y sobre todo para poder seguir creciendo, o sea, creciendo y poder transformar todo ese daño, porque por ejemplo yo sentía mucho dolor y era ese dolor y ese rencor, todos esos sentimientos y emociones, ¿no? Que no podía gestionar en ese momento. Cuando lo perdoné a nivel de una carta, porque como no tengo contacto, poder escribir una carta de perdón hacia él, no solo me liberó, sino que también me permitió seguir adelante y con otra actitud, y poder ver a él como una persona, como la totalidad de la persona, no solamente por lo que me pudo haber afectado a mí, sino valorar todas las aristas, así como decía Lu, ¿no? O sea, y yo creo que siento que el perdón es un signo de inteligencia emocional, porque no todo el mundo está preparado para perdonar. O sea, hay una frase que me han dicho, y siempre hemos escuchado, no sé si alguno coincide o no, el típico, perdono pero no olvido, pero no me estás perdonando ahí, o sea, y eso es muy clave. A veces, o el típico decimos perdón y tiramos ya automáticamente una excusa. Es como que la realidad para mí, el perdón es hacernos cargo, es saber que o cometimos un error o directamente que nosotros somos los que queremos cambiar y queremos cambiar cómo nos estamos sintiendo y cómo lidiamos con esta emoción, con este dolor o ese daño que nos hayan hecho o hemos hecho, ¿no? Y siento que el tema de perdón también tiene que ver con una cuestión de actitud. O sea, la actitud positiva que nosotros pongamos para poder seguir adelante y que ese rencor o resentimiento no se transforme después en un malestar físico, ¿no? O sea, que ese dolor o sea, yo creo que las enfermedades también tienen un poco que ver con los dolores emocionales que nosotros tenemos. Pueden compartir o no con esto, pero de alguna manera a veces ese rencor o resentimiento, si es tan fuerte, se puede manifestar al cuerpo. Y bueno, yo creo que es clave poder aprender a perdonar, pero perdonar no solo con la palabra, sino con el corazón, ¿no? Sintiéndolo verdaderamente. Me gusta mucho lo que decís, Sofi, y la verdad te felicito y sos una valiente en exponer esto que es tan interno tuyo, tan privativo de tu familia y de tus cosas, que lo expongas acá y nos cuentes, porque seguramente hay personas que nos están escuchando y que les cuesta mucho perdonar a sus padres, y esto sirve, por supuesto, alguien lo va a escuchar y le va a hacer muy bien al alma. Y con respecto a poder hacer un ejercicio para liberarnos y para sentirnos más libres, como vienen diciendo todos, como decía Lu, el perdón es una declaración y es un acto en el que nosotros decidimos perdonar o no a determinada persona, pero teniendo en cuenta quiénes somos nosotros.
¿Y qué es lo que vemos en el acto del otro que nos hizo doler, que nos enfadó, que nos insultó, que nos engañó? Entonces, ¿cómo nosotros, con todos nuestros juicios que tenemos, con toda nuestra valoración que hacemos sobre el tema, podemos perdonar o no? Entonces es importante separar las cosas. El otro tiene una actitud o hace algo, pero lo hace por él, no lo hace en contra de nosotros. Nadie quiere lastimarnos, o bueno, nadie debería querer lastimarnos porque sí. La otra persona hace algo, hace un hecho y eso nos lastima. Entonces nosotros, ¿qué hacemos con eso? Y la otra persona terminó de hacer eso que hizo, que a nosotros nos provocó dolor y sigue con su vida. Y a nosotros nos queda esa carga, a nosotros nos queda esa mochila. ¿Y qué hacemos con eso? ¿La seguimos teniendo eternamente o tratamos de sacarnos de encima? Bueno, algo que podemos hacer es perdonar. Nadie dice que vayas y le digas a la otra persona, che, está todo bien, no pasa nada, lo que hiciste. No, porque seguramente lo que hizo estuvo mal, o no lo pensó, o no se dio cuenta, pero nos lastimó. O sea, reconozcamos eso que hizo y que no nos gustó. Pero sí poder decir, bueno, ¿sabes qué? Yo te perdono y me libero. Porque el perdón no tiene que ver con olvidar lo que el otro hizo, sino tiene que ver con que nosotros podamos vivir en paz. Me gusta mucho el tema chicos, y cómo vamos adentrando. Lo mismo coincido con Loli, y te felicito, Sofi, por el trabajo que haces, porque es un trabajo de vida, ¿no? El poder enfrentar todo ese tipo de obstáculos que te presenta la vida y al mismo tiempo poder hacer lo que haces, me parece que es muy admirable, definitivamente. Y coincido también mucho en esto de que se habla de la inteligencia emocional, ¿no? Me parece que es un término muy interesante que seguramente, bueno, en el capítulo anterior hablamos un poco de lo que son las emociones, y el ser inteligente emocionalmente hablando es esto, ¿no? Es perdonar porque sabes de que te va a hacer bien, o sea, perdonar, o sea, sos inteligente si perdonás, lógico, porque no te estás acumulando de cosas, estás dándole el verdadero valor a las circunstancias y empezás a soltar esas cosas que te impiden evolucionar en algún aspecto. Así que me parece re interesante por ese lado. Coincido mucho en esto de que si perdonás te puedes llegar a sanar de algún tipo de patología y demás. Están ahí documentales que hablan sobre eso y re creo en eso en lo personal. Y también, bueno, esto que vos decís, Loli, de que tampoco hace falta ir personalmente a pedir perdón, porque me parece que, y esto ya también depende de la creencia de cada uno, ¿no? Pero a mí que me gusta todo el plano energético y creer en las energías, yo creo que uno si perdona a la distancia se siente, y la otra persona lo puede llegar hasta sentir, ¿no? Y al mismo tiempo, y también se mencionó mucho, de que el perdón es personal. O sea, yo estoy perdonando porque me estoy perdonando la situación y me estoy perdonando a mí. O sea, no hace falta ir a la otra persona, porque la otra persona sabe bien lo que habrá hecho o no, y está en su tema crecer o no. Acá es la historia de cada uno, y yo creo que nosotros perdonamos por una historia personal. O sea, al final todo se desenvuelve en la vida de cada uno. Entonces no hay ni necesidad, por eso es interesante esto que vos decís, Sofi, de escribir una carta, por más de que la otra persona la reciba o no, ya escribirla, la está escribiendo con sentimiento porque es lo que te nació, o al mismo tiempo también hablar solo, como me pasó a mí en el auto, pero me parece que es re interesante todo esto, me parece que es un buen ejercicio y de que como dijo también Marky, que te puede llegar a alivianar mucho el camino, que es también la idea de todo el proyecto que hacemos nosotros, así que en buena hora que hayamos traído este tema al aire. Tal cual, coincido un montón. Creo que lo más importante de todo esto es que el perdón está en nuestras manos. Es un poco de lo que estuvimos hablando, ¿no? Es algo que está en nuestras manos. O sea, es algo que realmente, esto que decía Bicha de la inteligencia emocional, que sabemos que nos vamos a sentir más livianos, que sabemos que nos va a producir una liberación declarar eso. Y bueno, si uno se quiere a sí mismo, si uno tiene amor propio y quiere sentirse más liviano y estar en bienestar, tiene que declararlo. O sea, más allá de que muchas veces cuesta un montón, como planteó Sofi en su caso, hay un montón de personas que tienen situaciones súper delicadas, pero me parece que esto de escribir genera liberación, esto de poder plasmarlo, aunque sea en un papel, como coincido al 100, que no hace falta sí o sí decírselo a la persona en la cara, puede ser escrito, puede ser por otros medios, pero uno ya directamente esa energía, como decía Bicha, se siente al 100. Uno se libera y se libera por el amor que se tiene a uno.
O sea, esto del olvido, quizás el olvido es algo que nosotros no podamos resolver, porque el olvido ya es otro tema, pero el perdón sí está en nuestras manos, entonces podemos declararlo y podemos sentirnos mucho más livianos con esta herramienta. Bueno, algo que yo rescaté un poco escuchándolas a ustedes es qué importante también algo que me está pasando que es algo que recién ahora estoy logrando entender y ponerlo a trabajar, que es también poder ponerse en el lugar del otro. Yo creo que hoy en día nos pasa mucho que no lo logramos hacer, y también tiene que ver con eso, con también reconocer de que tal vez el otro no está obrando con el mal para con uno. A ver, hay que entender que somos seres humanos, somos seres imperfectos, somos personas que fallamos, que podemos errar, que podemos hacer cosas sin intención de justamente causar el dolor que vamos a causarle al otro. Y es entender de que tal vez no lo hacen con maldad o con ánimo de lograr eso. Pero independiente de si sea así el caso o no, está en uno poder entender y liberarse porque no necesariamente tenés que pedirle perdón a alguien personalmente, eso es decretarlo, escribiendo una carta, diciéndoselo a uno mismo, meditando, pero es poder soltar ese sentimiento. Y soy convencido que cuando lo logramos hacer es mágico, es sanador, porque justamente es sacarse ese peso encima que tanto nos aflige en el día a día. Bueno, a mí me gustaría contar el lado B, ¿no? Del perdón. El perdón tiene como una visión o un relato muy romántico. O sea, hay que perdonar. Y me viene la pregunta, ¿todo hay que perdonar en la vida? ¿Se perdona cualquier cosa? Y en principio yo debería decir que sí. Debería decir, vamos a perdonar, pongamos la otra mejilla. Pero dicen que errar es humano y perdonar es divino. Yo divina no soy. Y no sé si perdonaría todo. Hay cosas realmente que a veces las pienso o las veo, o las leo en el diario, las veo en un noticiero y digo, yo esto no lo podría perdonar. Si me pasara a mí, yo esta situación no la podría perdonar. Y sé que mucha gente que nos va a estar escuchando va a decir, che, yo todo no lo puedo perdonar. Lo intento, me alegro por ustedes que lo pueden hacer todo, pero hay cosas que no puedo. Entonces yo creo que ahí tendríamos que evaluar, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos en eso? ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer para que eso no sucediera? Y si al final de cuentas resulta que no tenemos nada que ver, que alguien nos hizo daño y que nosotros no tuvimos nada que ver ahí, bueno, entonces evaluaremos qué hacemos con eso y qué pesará más, si perdonar o no perdonar. Pero bueno, lo dejo picando ahí para que cada uno haga su evaluación de si perdonaría todo en la vida o no. Yo la verdad es que no lo sé, no tengo una respuesta para eso. Bueno, yo ahí personalmente debo diferir un poco con vos porque yo creo que sí se perdona todo, y te voy a explicar el por qué. Yo creía que esta situación con mi papá no la tenía que perdonar porque nunca estuvo en mi vida, no. Pero, ¿qué pasa? Que el dolor sigue estando. Y cada vez que no perdonamos es como un F5 actualizar, el dolor por algún lado aparece. Si no aparece emocionalmente, aparece una enfermedad, yo tengo esa perspectiva. ¿Y qué pasa? Si no soltamos, vivimos todo el tiempo en el pasado. Entonces, si vivimos en el pasado, es muy difícil mirar hoy en día qué tenés y qué no tenés. O sea, yo me pasaba eso, que no perdonaba a mi papá y después en algunas situaciones en las que se hablaba de padres o que me tocaba personalmente a mí, volví a revivir esa situación del pasado. Y un día mismo declaré, así como estamos diciendo, de que no quiero sentir más ese dolor. Entonces, no quiero vivir en el pasado, quiero enfocarme en el hoy. Entonces, enfocarme en el hoy es actualizar ese dolor. ¿Y cómo lo actualizamos? Con el perdón, para poder estar hoy enfocados y vivir el presente. Yo creo que esa es mi apreciación de lo que doy con respecto. Qué lindo, Sofi. Yo sinceramente sí coincido con vos y justamente es lo que venimos diciendo. No quiero ser redundante en mi opinión porque la dije hace un ratito, pero en esta Loli le doy la derecha a Sofi y totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Así que no
no creo tener yo mucho más para decir con respecto a este tema. Me parece que el cierre de Sofi fue hermoso. Me parece que es de lo más lindo que escuché hoy. Así que yo por lo pronto estoy bien. Chicos, ustedes no sé si tienen algo más para decir. Coincido con lo que dice Sofi al 100. La verdad que esos olores no están buenos y siempre se replican en otras partes, ya sea en el cuerpo o en donde sea. Y ese resentimiento justamente es una emoción negativa que no podemos ser esclavos de eso. Y justamente viendo este tema me escribí una frase de Nelson Mandela que la quería compartir para finalizarla, y tiene que ver con esto, ¿no? Que acá la tengo para leérselas. Al salir por la puerta hacia mi libertad supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Y creo que por ahí viene la mano, ¿no? Creo que por ese lado va, que si nosotros seguimos con esos resentimientos, esas iras, las personas damos lo que tenemos, y hay personas que tienen eso porque vivieron ciertas situaciones que los llevaron a eso, ¿no? En su vida. Entonces, justamente si nosotros no nos liberamos de ese resentimiento, de ese dolor, de esa ira, vamos a seguir siendo muy prisioneros. Y sobre todo, si vos no podés perdonar, porque a mí esto me costó claramente, siempre saber que hay profesionales que te pueden ayudar a poder lidiar con esto, si es algo muy traumático sobre todo, y para que vos puedas sanar. Yo quiero decir eso porque básicamente psicóloga, psiquiatra fueron mis acompañamientos en ese momento, en esa etapa de perdón. O sea, que está bien pedir también ayuda si no puedes ver que solo puedes perdonar. Ay, Sofi, la verdad que das cátedras, tenés mucha fortaleza, yo te admiro mucho y tenés razón, hay que perdonar, pero también me parece que hay mucha gente que le cuesta, que es difícil y que, bueno, como vos decís, que busque ayuda, que lo puede llegar a conseguir. Gracias, Loli, gracias. Y gracias por también traer al tema de debate este lado B que le diste pie a Sofi para que pudiera terminar de cerrar este tema tan interesante, lo mismo con la luz y bueno, y todos, ¿no? Así que, chicos, me parece que